¿Qué pasa a la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Es en serio? ¿Así se portan las que son víctimas? Víctima. Víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Semillas de cambio. Teorías para la prevención y atención de la violencia sexual. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Semillas de Cambio, Violencia de Género, un marco para comprender la violencia sexual. El día de hoy vamos a tener con nosotros una invitada muy especial, la doctora María Florinda C. Riquer Fernández, que nos va a estar platicando con respecto a la violencia de género, cómo podemos ir entendiéndola para también abrir este marco hacia un entendimiento de la violencia sexual, que es el tema que nos congrega aquí en este programa de Adivac Radio. Nuestra invitada es licenciada y maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana del plantel Santa Fe de la Ciudad de México. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales con especialidad de Sociología por el Centro de Estudios Sociológico del Colegio de México. Ha sido coordinadora académica y coordinadora de posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Directora de la Dirección de Salud Comunitaria del Instituto Nacional de Salud Pública. También coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales y Política de la Universidad Iberoamericana. Y durante más de 20 años, profesora e investigadora de tiempo completo en la UIA Santa Fe. Desde el 2006 es profesora e investigadora del posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y desde el 2012, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde el 2003 ha investigado sistemáticamente la violencia contra las mujeres. Con el doctor Roberto Castro del CRIM de la UNAM ha publicado el análisis teórico de las encuestas nacionales de dinámica de las relaciones familiares del 2003, 2006, 2011 y 2016. Del mismo modo, ha co-coordinado 3 estudios nacionales para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM-SEGO. Y con el doctor Castro también coordinó el proyecto de CONACYT Violencia contra las Mujeres y Seguridad Ciudadana en México, un acercamiento desde el ámbito municipal para formulación e implementación de políticas públicas 2016-2019. También ha publicado libros y artículos de revistas especializadas como Acta Sociológica y Cuadernos de Saude. Bien, pues qué gusto tenerla por acá. Tenemos un montón de preguntas, pero hemos elegido algunas que creemos que es muy importante poner en este primer episodio de esta parte teórica de Semillas de Cambio, ¿no? Que hemos decidido llamar Semillas de Cambio porque creemos que esta parte teórica nos ayuda también a sembrar ciertos cambios, ¿no? Que se van cosechando poco a poco a través, pues, de la intervención y del trabajo, pero que tiene que tener, pues, un marco muy sólido, ¿no? Para entender y acercarnos a la violencia de género y a la violencia sexual. De primer momento me gustaría preguntarle, históricamente, ¿cómo se ha visibilizado la violencia contra las mujeres en nuestro país? Sí, claro. Mira, esta pregunta es importante porque estamos de salida a la llamada segunda ola del feminismo. Estamos por jubilarnos o nos andan jubilando. Creo que ya no somos referente. Y entonces me parece muy importante para la gente joven que está ahora en el feminismo y en general, por supuesto, para el auditorio de ustedes, en general para todo el mundo, es importante tener memoria, ¿no? Acerca de que esto ha sido un proceso larguísimo, que en el caso de México se inicia con unos pequeños centros de atención a las mujeres que organizaban en los años 70, 3, 4 amigas ahí que decidían atender en el barrio, en la colonia,
en el espacio que podían abarcar, era necesariamente pequeño, y entonces conseguían ahí una psicóloga y se hacían de una abogada y tal, y fueron empezando a atender a mujeres de la violencia. Eso en cuanto a eso me gusta decirlo porque hubo una iniciativa de atención muy temprana, muy rápida, muy temprana, y esto va en paralelo o más bien articulado con que la violencia contra las mujeres es una de las banderas centrales con las que se levanta el feminismo de la segunda ola, ¿no? El de los 60, 70, que ahora ando un poco olvidado. Porque es importante, insisto, porque uno escucha en las manifestaciones más recientes a las chicas, a las jóvenes, y pareciera como si no hubiera nada atrás, ¿no? Como si no hubiera una experiencia, un trabajo, una voluntad de poner, de visibilizar, de poner en la agenda pública, incluso de modificar leyes, de hacer políticas, etcétera, desde hace mucho, tanto como desde los años 70, insisto, ¿no? Porque es importante este recordatorio o este asunto de no perdernos de no jugar al triángulo de las Bermudas y echarlo todo ahí al olvido, porque hay una experiencia que me parece que tenemos, que hay que en el presente capitalizar, que hay que sacarle jugo. O sea, afortunadamente el feminismo de ahora, las feministas jóvenes no tienen que picar piedra respecto de cuestiones sobre marcos normativos, incluso sobre políticas públicas. Las deben, sin lugar a duda, cuestionar, criticar, poner en entredicho, sí, ni lugar cabe a la duda, pero no olvidar que ya hay marcos legales, que ya hay acciones políticas, que se logró hace mucho, particularmente del 95 en adelante, una respuesta del país, una respuesta a las presiones internacionales para contar, sobre todo en particular, insisto, con acciones gubernamentales para la atención de la violencia. Insisto, eso no quiere decir que la atención sea la mejor, eso no quiere decir que la ruta legal sea la que mejor respuestas da, no, hay que trabajar enormemente en eso, pero ahí está, ya existe, pues, y sobre eso hay que criticar, cuestionar, mejorar, exigir, sin lugar a dudas, mejoras. Claro, oye, y es importante, ¿no? Como recuperar toda esta memoria del trabajo que se ha hecho históricamente, ¿no? Que han hecho las feministas en nuestro país, y no solamente a lo mejor centrarnos en las cosas que se pueden mejorar, como bien dices, sino en que hay toda una historia que ha permitido que otras luchas también tengan su espacio y su lugar. Sí, a mí es de las cuestiones que más me inquietan en la actualidad, escuchando, insisto, las narrativas del feminismo contemporáneo, de esta nueva ola. me inquieta bueno, a lo mejor es algo aparente que no tiene mayor asidero. Lo he conversado con algunas feministas jóvenes y sí parece ser que no se recoge o no se potencia lo ya hecho, lo ya avanzado. E insisto, o sea, la palabra experiencia no es solamente que pasa el tiempo y yo ya sé qué onda con la vida, no. La palabra experiencia tiene que ver con una potencia, con algo que hace posible alguna cuestión, ¿no? O sea, si no capitalizamos la experiencia histórica, no me refiero a la de Juanita, Lupita, o la de un individuo o un individua en particular, ¿no? Esa puede ser interesante para un tema biográfico, qué sé yo, ¿no? Para alabar ahí algunos personajes.
No, la experiencia como vivencia, como elemento fundamental en la historia, en este caso en la historia de la denuncia de la violencia contra las mujeres en general y de la violencia sexual en particular, ¿no? De la violación y de todas las expresiones de la violencia sexual. Claro. Oye, ¿y cuándo comenzó a teorizarse con respecto a la violencia? Digamos, nos contabas cómo empezaron a atender algunas desde sus casas, ¿no? A propósito de esta segunda ola del feminismo, pero la teorización, ¿cuándo comenzó, al menos, a verse un poco más fuerte en nuestro país? Bien tarde, bien tardía, o sea, mientras las norteamericanas empezaron a hacer esfuerzos por explicar, que es para lo que sirve al final de cuentas el ámbito académico, ¿no? El ámbito de las ciencias en general, de las ciencias sociales en particular. Eso sirve para explicar cosas, ¿no? No nomás para constatar, no es periodismo, pues, con todo respeto a quien eso hace, pero no es constatar un hecho, sino es leer con mucho cuidado lo que llamamos hechos sociales, pero luego explicarlos. Las norteamericanas desde temprano, muy temprano, en los años 60, se abocaron a tratar de explicar qué era eso, específicamente la violencia sexual. De hecho, la teorización empieza con ello, con la violencia sexual. Para algunas autoras, la violación era simple y sencillamente la expresión más conspicua, la expresión radical del poder patriarcal, ¿no? Era eso y no más. Es decir, muy tempranamente se estableció que no se trataba de nada vinculado a la sexualidad, al erotismo, al amor, por supuesto que no, cero, sino que era la forma más extrema de controlar a las mujeres, de mantenerlas en su lugar, de que no salieran. Alguna vez dije en un curso, que no se salgan del huacal, y una chica levanta la mano, una jovencita levanta ahí la mano y me dice, oiga, profesora, ¿qué es huacal? Y yo dije, ay, Dios mío, yo tratando de explicar aquí la cosa más sofisticada, y esta chica no sabe qué es un huacal. Pero bueno, llámenle como le llaman, cajón, etcétera. La cosa es controlar a las mujeres para que no se salgan del lugar que les fue asignado en la modernidad. De eso se trata en última instancia, ¿no? Tú no vas a conducirte de manera libre por tus propios fueros, sino que hay una estructura que determina antes, durante y después de ti, por dónde puedes caminar y por dónde no. Entonces, las norteamericanas empezaron a hacer esto. A la par que hablaban de violencia sexual, hablaban de violencia en el hogar. Empezó a hablar de lo que llamaban ella la esposa golpeada, la battering woman, wife, perdón, refiriéndose específicamente a este fenómeno que después, mucho tiempo después, sería retomado para ser analizado, estudiado, ¿no? O sea, cómo es posible que le pegues al amor de tu vida, ¿no? Y le acabes matando, pues. Entonces también estaba intentando teorizar al respecto. No obstante, sin embargo, la Academia Mexicana, me refiero con ello a los ámbitos institucionalizados donde suelen ser muy conservadores y hacen poco caso a lo que pasa en la calle, hicieron como oídos sordos de aquello que se gritaba en la calle, ¿no? Yo siempre he dicho que es como no venía el ruido aquel no venía de la acumulación de conocimiento, sino que era un ruido, un grito que venía de otro lugar de la calle. Yo digo, quizá por eso había mucha resistencia, enorme resistencia. El caso es que hasta los 90, después del 95, después de la Conferencia Internacional de Beijing, empiezan a haber intentos. Estamos hablando de 2 décadas y pico después de que las norteamericanas ya andaban ahí batallándole con ¿cómo le llamamos a esto? Matar y ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a este fenómeno?
decía yo, hasta después de Beijing, cuando resuena fuerte en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, cuando el tema de la violencia contra las mujeres es retomado por instancias, por agencias internacionales, especialmente, particularmente por la Organización Mundial de la Salud y luego con mucha fuerza por la Panamericana de la Salud. Y entonces pues ya ahí había como una cierta legitimidad, ¿no? O sea, bueno, si viene por ahí la demanda, hagamos caso. Y empezaron a hacerse algunos intentos, ¿no? Tanto de medición como de análisis, conceptualización, pero básicamente decía yo, desde el ámbito de la psicología. Entonces esto ha sido un problema porque esto permitió que dominara, y me parece que sigue dominando, una versión de la violencia contra las mujeres como conducta inapropiada, inadecuada, incorrecta del varón. Es decir, un fulano que pega, o sea, es llevada al plano individual, ¿no? O sea, el ámbito de observación es de carácter individual, y ahí, particularmente la violencia doméstica, lo que se observa es, bueno, un señor muy malandrín, muy mala onda, que ya ni la muela y le pega a su señora, ¿no? Como conducta individual. Y empezaron además estas explicaciones que relacionan la violencia con la pobreza, con la falta de empleo. El señor viene estresado porque no tiene empleo, entonces llega enojado y le pega a la señora, ¿no? Y en cuanto a la violencia sexual, en mi parecer, en mi opinión, había todavía más silencio, ¿no? O sea, ¿cómo explicar estos actos que además no necesariamente, por ejemplo, ni siquiera se veía que había, y en el caso de Adivac lo saben de sobra, que se ejercía violencia sexual en el hogar? O sea que muchos de los casos son domésticos, o sea que la violencia no era un señor pegándole, no era solo un señor pegándole a la esposa, sino un señor abusando de sus hijas, de sus hijastras, un tío abusando de la sobrina, un primo, bla, 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 ¿no? Es decir, en las mismas relaciones familiares esto estaba presente, no era algo que salía uno a la calle y la abordaba por ahí un fulano, la acorralaba y le metía la mano, no, ni más, eso también. Pero una gran parte, si no es que la mayoría de los casos de violencia sexual ocurren dentro del ámbito doméstico. Ni se veía, esta cuestión ni se veía, ¿no? Incluso me adelanto a decir que cuando en México se empieza a medir la violencia doméstica, porque por ahí empezamos, por la violencia doméstica, con las encuestas nacionales de dinámica de las relaciones de los hogares, la primera diseñada por Roberto Castro y por tu servidora, por tu servilleta en el 2002, y que se levanta en 2002 y la analizamos en 2003, que se introduce preguntar en los hogares sobre la violencia sexual, ¿no? O sea, física y como establece la ley, ¿no? O sea, según económica, no sé qué, no sé cuánto, cuestión en la que yo siempre me opuse, pero bueno, eso será materia de otra conversación. Y la sexual. Y por supuesto, todas las encuestas, desde 2003 hasta la fecha, se reporta una cantidad pequeña de violencia sexual, lo que nos hace pensar que sigue siendo un fenómeno poco visible en los propios hogares. O sea que pasa algo que no te permite decir, sí, en mi casa el tío o el primo abusó de la nena pequeña o violó a la joven, No, parece ser que hay ahí algún obstáculo, digamos, epistémico para ver lo que está ocurriendo. Entonces las encuestas dan cuenta de violencia física, de violencia, la violencia que más se reporta es la que llaman emocional o psicológica, la física y las otras. Roberto Castro y yo, el doctor Castro y yo de la UNAM y yo misma, hemos pensado que hay un problema de identificación, ¿no?, del fenómeno. Pero volviendo al tema de la teorización, insisto, como
nos ganó la psicología y la interpretación o las explicaciones se fueron al saco de las conductas, ¿no? Y además a dar estas explicaciones relacionadas con la condición o situación del hombre, lo cual además llevó a pensar que se trataba de un fenómeno de la pobreza. O sea, solo pegan en las clases bajas. Las encuestas han mostrado que no, que básicamente es un fenómeno de las zonas urbanas de la clase media, no media baja, media y media fregada, todas las medias, según la clasificación, creo que es de Cantinflas, la de media fregada, creo que esa clasificación es de y por supuesto también está muy bajamente reportada muy escasamente o muy mal la violencia en las casas de los ricos, ¿no? Ahí también parece que no hubiera violencia sexual, etc. ¿Cuándo empieza a haber bueno, Roberto Castro y yo hemos hecho un esfuerzo por sacar no es que quiera decir que nosotros somos los meros petateros, pero es que sí, de veras, sí hemos hecho un esfuerzo por sacar de a la violencia contra las mujeres en general y a la violencia sexual de ahí, de esta lectura psicologizante, le llamamos nosotros, y llevarla a los planos contextuales, históricos, sociológicos sobre todo, ¿no? O sea, de leerla sociológicamente. Oye, ¿cómo ha sido este intento que han hecho Roberto Castro y tú? Pues yo creo que no nos lee ni Dios, ¿no? Entonces, bueno, una vez una funcionaria de la Secretaría, no voy a decir quién, porque por allá anda, una funcionaria de la Secretaría de ¿qué no se llamaba? El Bienestar, no sé cómo se llamaba entonces en los años de cuando López Obrador era jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Me dijo, te tengo leída y subrayada, o sea que, bueno, alguien nos ha leído, ¿sí? ¿Qué tal es el caso? Pero más allá de que no tengo ni idea si alguien nos lea, ¿qué hemos intentado decir? Hemos, insisto, intentado leer la violencia como un fenómeno estructural, por supuesto, no como un problema individual. O sea, se manifiesta en los hogares, en la calle, en el transporte público, en muchos ámbitos, ¿no? En diferentes ámbitos. Y la hipótesis, porque sigue siendo básicamente una hipótesis, es que la violencia contra las mujeres tiene una enorme utilidad para alimentar las lógicas de diferentes ámbitos del hoy, bueno, el hoy y el siempre, sistema capitalista, ¿no? A nivel de las violencias en el hogar, sean estas sexuales o no, yo me cuesta como trabajo separarlas, porque además van unas junto y pegadas con las demás, pero bueno, o sea, no me puedo imaginar a una esposa que es violentada, a la que la viola el marido sin que haya previamente un forcejeo físico, digo. Yo insisto en que la experiencia de las personas no están separadas, no van despegadas, pero bueno, más allá de eso. Bueno, hemos planteado la hipótesis de que en el ámbito, la violencia en el ámbito doméstico, sea esta del carácter que sea, contribuye, es un alimento, es un nutriente de la reproducción básicamente del parentesco, y ahí me he pescado más de la antropología, he echado mano del concepto de parentesco antropológico. Parentesco, como decía un antropólogo que fue mi amigo, bueno, es que no lo veo hace tiempo, parentesco no es la lista de parientes que invitas a la boda o al bautizo, ¿no? Parentesco es en lo fundamental una red que tiene que ver con quienes se identifican con el nosotros y quienes son los otros. Es decir, un compadre es un otro. En cuanto se vuelve una persona es un otro, en cuanto se vuelve compadre en el parentesco a la mexicana, forma parte de nosotros, ¿no? Entonces es una lógica además antigua, ancestral, que tiene todavía muchos rasgos
de lo que fue el parentesco desde la época prehispánica, o sea, tiene rasgos verdaderamente ancestrales en el caso de México. Entonces, por un lado, contribuye a que se mantengan las formas de relaciones en el parentesco. ¿Con quién te puedes casar? ¿Con quién no? ¿No? El parentesco tiene que ver con todo eso, ¿no? ¿A quién puedes elegir como pareja? ¿A quién no? ¿Quién va a ser el compadre? ¿Quién no? ¿Cuál ajeno o lejano se vuelve cercano y participa de nosotros? Es complicado porque son redes que además, insisto, funcionan, caminan a lo largo de la historia y desde luego son fenómenos así llamados culturales, ¿no? Entonces, de lo que se trata es básicamente de que siga funcionando una forma de parentesco que está cimentado, basada en lo que más adelante empezó a ser llamado patriarcado, el término que yo me resistí a utilizar porque patriarcado es un término weberiano que se refiere a la autoridad del jefe de una tribu nómada, o sea, muy tiene que ver con nada de lo que queramos decir. Desde mucho tiempo atrás me pesqué de una antropóloga norteamericana, Gail Rubin, que decía, no le podemos llamar así, no es el término correcto, ¿no? Es pensar y responder a la pregunta básica de bajo qué condiciones sociales una mujer que nace, una nena, una chiquitina, una mujer de cualquier color que nace en cualquier lugar de este país o de cualquier otro, se convierte en una, bueno, ella dice conejita de Playboy, es decir, en un objeto sexual, en una esposa golpeada. O sea, ¿qué hay en la caja negra que transforma a una nena, a una chica, a una mujer en una posible víctima de violencia, ¿no? Entonces, bueno, al abrir la caja negra, lo que te encuentras es que hay un código secreto para la formación de lo que algunas autoras llaman construcción cultural de la diferencia sexual, y que yo simplemente llamo las lecturas de la diferencia sexual que permiten la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que conllevan, que van para allá, orientan hacia la desigualdad social y permiten, entre otros horrores, la violencia. Eso claro. En el ámbito de lo doméstico. Adivac Radio. Oye, te interrumpo un poco para preguntarte, ¿tú qué propondrías en lugar de patriarcado? Mencionabas a Gail Rubin, no sé si estás hablando de este concepto del sistema sexo-género y si va por ahí la propuesta que pones sobre la mesa. Sí, yo ahora sí que creo que algunas cosas se hicieron mejor, se teorizaron mejor en el pasado que después. O sea que le empezamos a dar como demasiadas vueltas a la noria, que había cosas que debimos explorar y explotar desde eso, que empezaron a formularse, en vez de andarle buscando chichi a la culebra, ¿no? O sea, dando vueltas y vueltas y vueltas a ver cómo enredábamos más la cosa, cómo la enredábamos hasta llegar al enredo que tenemos, espantoso enredo de hablar de violencias de género, cuando ya no sabemos qué es género, o sea, aquello se volvió un saco desastre, ¿no? Entonces sí, yo básicamente me remito a ¿cómo se llama? La propuesta que más me parece más completa es la de Joan Scott, cómo explica Joan Scott en una mirada histórica la violencia. Bueno, no, perdón, estoy loca. ¿Cómo explica Joan Scott la asimetría, la desigualdad basada en esa diferencia? Como hay otras desigualdades basadas. La pregunta que retoma, por ejemplo, Gail Rubin es la de Marx, ¿no? O sea, Marx preguntó bajo qué condiciones sociales una persona negra se vuelve un esclavo. Pues la pregunta para nosotros era, y creo que es, bajo qué condiciones sociales una mujer se convierte en una persona discriminada, marginalizada, sin oportunidades, golpeada, bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera.
asesinada. ¿Bajo qué condiciones? Sí, yo me gusta más esa línea de pensamiento, y lo que Scott introduce es que tenemos que pensar el asunto en 4 dimensiones, por supuesto la cultural, económica, la doméstica, y ella hace una crítica interesante a Gail Rubin. Tenemos que pescarla por ahí, ¿no? O sea, considerar diferentes dimensiones del fenómeno para comprender un sentido más amplio y más integral, para responder una pregunta, insisto, reboba, al final reboba. ¿Por qué nos pegan? ¿Por qué nos matan? O sea, la pregunta al final de cuentas es relativa. ¿Por qué nos hostigan? ¿Por qué nos llaman vieja gorda ridícula cuando 10 minutos antes éramos el amor de tu vida, ¿no? Éramos la mujer de tus sueños, y en 15 días, en un año, en 5 te vuelves la vieja gorda ridícula con la que no quieres salir ni a la esquina, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo explicar estas cuestiones, ¿no? Claro. Oye, ahí quiero virar un poquito las preguntas, porque quiero retomar toda esta riqueza de las precisiones conceptuales un poquito más adelante. Pero antes de eso, quisiera preguntarte, ¿cómo y cuándo comienza la atención a la violencia de género acá en nuestro país? Después de la experiencia setentera, o sea, después de aquellas mujeres de veras voluntariosas y valientes que se aventaron el tiro sin leyes, sin marcos legales, sin instituciones, sin nada, aventarse el tiro de dar atención, ellas le llamaban atención psicológica ilegal, que era era una locura, ¿no? O sea, ¿con qué leyes ibas a dar en qué marco jurídico en los 70 podrías dar apoyos, ¿no? Apoyo a lo ilegal? Entonces, bueno, se agarraban de lo que fuera para ver cómo denunciar lo de las pensiones alimenticias, sacar al tipo de la casa, el divorcio mismo, en fin, todo aquello, ¿no? Después de este periodo inicial, digamos así, muy voluntarioso y muy local, ¿no? Muy chiquito. Yo alguna vez a una de estas organizaciones les decía, ay, híjole, como ¿cuántas cuadras más o menos creen que puedan atender, ¿no? Porque ellas se negaban a dar la batalla para que hubiera una atención gubernamental. Ellas decían que ni más, que eso tenía que quedar en el ámbito de las feministas, que no podía, que eso no se podía confiar en lo que haría el Estado, ni el gobierno, ni más. Entonces ya la atención institucionalizada pues surge a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. De ahí en más, o sea, junto con la ley empiezan a surgir las diversos y variados centros de atención, formas de atender, que en mi mirada, o sea, en lo que yo he investigado a nivel del terreno, no ha cambiado nada en lo que ofrecen. O sea, le siguen ofreciendo a las mujeres apoyo psicológico, whatever it means, es decir, solo Dios. O sea, no sabemos, lo tenemos escrito Roberto y yo, no sabemos, no tenemos la más remota idea qué significa eso. Hay una variedad de apoyos psicológicos que van desde aguántese, o sea, no hay, o sea, desde una mirada muy tradicional hasta miradas más feministas y más vinculadas al derecho de la mujer a quedarse en la casa. Bueno, hay mucho, estoy pensando en mis colegas de Zacatecas, quienes trabajan mucho con refugios, con albergues, ¿no? O sea que ¿cómo se llama? Empujan hacia que las mujeres en la primera fase de su atención vayan a algún refugio. Y experiencias bien interesantes que también hemos tratado de documentarlas a nivel nacional. Y la atención legal que se siguió ofreciendo, bueno, ¿qué cambió? O sea, cambió que ya hay leyes, ¿no?
cambió que ya que hay normas, ¿no? Cambió que hay como canales, pero, híjole, Dios de mi vida, sigue siendo limitada, precaria. Un ejemplito rápido, así rapidísimo. Hicimos en el 19, antes de la pandemia, una revisión de las abogadas de las mujeres en la Ciudad de México, unas pobres abogadas que pusieron a la puerta de los ministerios públicos sin nada. O sea, en el mejor de los casos, con una silla y una mesa y un estándar, ahí un papel que decía quiénes eran, ¿no? Entonces estas mujeres trataban de pepenar, de pescar a las mujeres que iban a los ministerios públicos para hacerle de intermediadora, es decir, para que estas mujeres, esas abogadas, hablaran por esas mujeres y fuera más eficaz su demanda, sus denuncias, su proceso jurídico, ¿no? No. El primer adversario por excelencia de estas abogadas era el propio Ministerio Público. Las denostaba, las hacía a un lado, no las pelaba, les perdía los expedientes, le decían a las mujeres cosas en sentido contrario a aquello que decían las abogadas, ¿no? Es solo un ejemplo de eso que llaman la atención jurídica, ¿no? Muy, muy difícil, muy complicado. Estoy hablando del ámbito institucional, es decir, programas y acciones que tienen que ver con lo que el Estado en general y los gobiernos en particular han prometido. Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Oye, qué interesante todo esto que nos cuentas. Además, dan muchísimas ganas de leerte a ti y a Roberto Castro, porque pues la verdad es que en estas preguntas, en las poquitas que llevamos, nos has dado mucha luz, ¿no? Con respecto a este marco que necesitamos para comprender la violencia de género y la violencia sexual. Y ahí me gustaría guardar para el final también algunas preguntas de precisiones, ¿no? Porque dices, por ejemplo, que no sabemos bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia de género, y pareciera que lo sabemos bien, ¿no? Pareciera que con los años ya repetir como de periquito, ¿no? De qué es la violencia sexual y dar estas definiciones casi que de memoria, nos hacen pensar que lo comprendemos. Pero por todo lo que nos cuentas hay que complejizar, ¿no? Tanto en la atención como en los conceptos. Sí, uno de los textos que a mí más satisfecha me dejó, casi nunca ningún texto me deja satisfecha, es uno que hicimos en el que hago una suerte de, pues es medio cronología, medio arqueología, no me creo Foucault, Dios me guarde, ni nada que se le parezca, pero intentando hacer un poco en la lógica Foucaultiana de saber y poder, un intento como de ir conectando los periodos en los cuales se va hablando de género, por un lado, y los periodos que están vinculados a cuando se va hablando de violencia contra las mujeres y cómo un triste día se junta violencia con género, ¿no? Se hacen amiguitos los dos términos, se encuentran en el camino de la vida y se hace el lío que se ha hecho, ¿no? Ese me gusta porque son trayectorias conceptuales diferentes, que respondían a la compilación esta excelsa, maravillosa, que es la Biblia de Marta Lamas, de la género, construcción cultural de la diferencia sexual, no porque Marta haya hecho la compilación, sino por los textos que acoge, por lo que hay adentro, donde hay un primer texto que todo el mundo debería de leer sobre la teorización de género, como se vuelve una categoría analítica importante para entender otra vez, para entender bajo qué condiciones sociales una mujer es esclavizada, golpeada, ninguneada, marginada y etcétera. Era para eso queríamos ese término. Y luego se volvió una cosa que tiene que ver con las identidades sexuales y perdimos la batalla, ¿no? Y cuando se junta con violencia de género, bueno, ahí están los debates del 95 de Beijing, la interpretación del Vaticano, Madre Dios. De ahí sale todo esto de combatir la ideología de género desde la derecha
de ahí viene, ¿no? Sale de ese excusado esta historia que la misma narrativa derechosa, que es una de mis preocupaciones, la lectura y narrativa derechosa de la derecha confundió o mezcolanzó el tema de las mujeres y su condición de desiguales frente al varón con el asunto de la diversidad sexual, para decirlo en términos de hoy, en términos contemporáneos, no se hablaba de eso, pero se hablaba en 95 ya, por supuesto, de las diversas expresiones de la identidad sexual, o sea, quién soy yo, o sea, cuerpo de mujer, cuerpo de hombre, perdón, atrapada una mujer, bla, 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 que son lo más común, ¿no? Lo más, digamos, lo que vemos más, pues, para decirlo de esta manera. Entonces, Roberto y yo decidimos regresar a hablar de violencia contra las mujeres, de abandonar el término violencia de género, porque inmediatamente en la actualidad se mezcolancea, insisto, se confunde, no da cuenta, vuelvo a decirlo, de la condición que permite que un fulano le pegue a una chica, la viole, la meta la mano debajo de la falda, la acorrale en el baño de la escuela, etcétera, no permite entender estos fenómenos y rápidamente se va al debate, a la discusión acerca de las personas homo que son golpeadas, que son violentadas. Yo digo que en el fondo, claro, que tienen una base común, una y otra, porque están pegándole a la renuncia a la masculinidad, entiendo, y en tanto está respondiéndose. Claro, como un hombre se decide ser mujer, ¿qué es eso? ¿A quién se le ocurre bajar de catego, no? Entiendo esta parte. Aún así, en el medio hay toda esta cuestión que nos tiene, por ejemplo, ahí está Amalia Valcárcel con su lucha conceptual, con su batalla un poco solitaria, para recolocar el asunto de las desigualdades de hombre-mujer, para no usar la palabra género, y las violencias contra las mujeres en ese lugar donde estábamos tratando de explicar, queríamos explicar, insisto, fuera del marco psicológico, o sea, no le pegó porque es pobre, le pegó porque está alcoholizado, no, ni más. O sea, más allá, esta es una variable interviniente, es una circunstancia de carácter coyuntural, no. Estructuralmente, ¿quién permite que se les pegue, que se les viole, que se les eso que las mujeres identifican como violencia emocional, ¿no? Esa cosa de no te va a llevar así, no, bueno, esas cosas horribles que les dicen a las chavas, ¿no? A las mujeres, o vístete, quítate esa falda corta porque así no vas a salir, toda esa, el control por los medios telefónicos, WhatsApps y demás, ¿no? O sea, todas estas. Roberto está por sacar un libro, El solito sin mí, sobre ciber. Sí, ya ni la muela, el otro día le dije que me abandonó. Sobre violencia cibernética o quién sabe qué. Bueno, pero se puso a indagar sobre esto, ¿no? Violencias obstétricas, esas que estudia Roberto. Pero no sé si me da a entender, o sea, híjole, ¿cómo le hacemos para volver a colocar en el tema de tanto buscar explicaciones como pugnar, seguir dando la batalla por mejor atención? Bueno, no es mejor, esa atención adecuada. O sea, hay una distancia brutal entre lo que la mujer busca al acercarse a los servicios y lo que los servicios le ofrecen, ¿no? Es como una discordancia y, ¿cómo se llama? Disonancia conceptual, disonancia de todo tipo, ¿no? Entre lo que ellas buscan y lo que los servicios ofrecen y la manera como se los ofrecen.
Entonces, bueno, conceptualmente, pues hay que volver a pensar, a ver, espérense, ¿de qué estábamos hablando? Claro, yo creo que lo dejas muy claro y es muy importante también para quienes nos están escuchando. Este tema de diferenciar, ¿no? Que la violencia de género ahora está un poco con varios hilos, ¿no? Que a veces no pertenecen a un acercamiento adecuado, ¿no? Como bien lo dices, porque, digamos, si volvemos a hablar de violencia contra las mujeres o hacia las mujeres, pues estamos dejando muy claro, ¿no? Que vamos a atender, y creo que ahí la precisión está muy clara, ¿no? La violencia hacia las mujeres tiene un componente estructural, como dices tú, y eso también nos ayuda a despsicologizar, ¿no? O sea, poner bien claro qué se está atendiendo. Pero creo que dices una cosa muy, muy bonita, o a mí me parece muy bella, es sí sabemos que las violencias hacia las diversidades sexuales y las violencias hacia las mujeres comparten cosas, ¿no? Por supuesto que comparten ciertos elementos, también estructurales probablemente, pero para atenderlas, para hacerlo de la manera más adecuada, hay que teorizar y con mucha precisión, ¿no? Creo que por ahí va, y lo haces de una manera como muy bonita, como muy conciliadora, porque de pronto pareciera que hay una pelea, ¿no? Que se atienda a las mujeres y no se atienda a las diversidades, pero no va por ahí, ¿no? Tiene que ver con que son agendas distintas que comparten un piso común, pero necesitamos marcos teóricos y metodológicos muy precisos. Sí, tanto para iluminar las batallas que hay que dar en la calle, en las instituciones, como para avanzar tantito. Es que el asunto de la desigualdad, y particular, ahora recientemente con lo del Día del Amor peleé, yo creo que con medio mundo, porque veo que mis colegas buena onda, o sea, los buena ondita, los varones buena ondita, andaban fascinados de la vida poniendo memes y tonterías de esas donde la mujer le pega al varón, ¿no? Y yo me enojé y dije que pusieran el video que sigue, es decir, después de que ella lo manotea o le da 2, 3 trancazos o más de 3, en la siguiente escena él la agarra, ahora sí que desprevenida, y la mata, ¿no? Es decir, que eso es un cachito de la trama de la película, ¿no? Pero yo les decía que el hecho de que nos siga, bueno, a mí no, de que siga causando risa estas tarugadas, o sea, son pues como o veras estos videos o lo que sea, en los cuales una mujer le pega a un varón, que les hace mucha gracia, que se ríen mucho, a mí me sigue indicando, por lo que más o menos conozco sobre los cambios en el sentido del humor a lo largo de la historia. Hay un autor francés que se ha dedicado o ha dedicado parte de su trabajo académico a eso. Cuando sigue un chistecito haciendo gracia en un contexto diferente, es decir, menuda contradicción. Están hablando del tiempo de mujeres y más mujeres en los gabinetes, desde luego el asunto que tiene a todo el mundo conmovido y impresionado, tenemos presidenta mujer, guau, todo esto está muy bonito, esta historia, como si los cuerpos de mujer por sí y en sí cambiaran la lógica de digamos, patriarcado, ¿no? Del sistema sexo-género. En fin, el caso es que yo creo, o mi hipótesis sería que el que se siga riendo las personas de estas tonterías significa que estamos ante un fenómeno de profundidad histórico, social, cultural enorme. Es decir, a ti no te haría risa, no te haría seguramente gracia ningún chistoreto de los que a mi papá, que nació en los años 20, que se rió con clavillazo, le hacían gracia, ¿no? A mis estudiantes, híjole, les tengo que explicar mis chistes, porque desde luego no se ríen con mis chistes, pero ni aunque les haga cosquillas, ¿no? O sea, los referentes son prácticamente inexistentes, ¿no? ¿Cómo te vas a reír de eso?
pero lo que sigue siendo, lo que sigue prevaleciendo es aquello que les da risa a hombres y mujeres, que les sigue dando risa en la época de mi papá, por hablar nada más del siglo XX y lo que va del XXI, por hablar nada más de 3 o 4 generaciones. Lo que le hacía gracia a mi papá, lo que nos hizo gracia a mi generación, los nacidos en los 50, etcétera, y lo que le hace gracia a mi hija cuarentona o a mis nietos. Otro asunto que me tiene muy preocupada, porque no hay manera de que los haga reír con mis tonterías, ¿no? No es así con el asunto de la violencia contra las mujeres. No sigue haciendo chistito. Ay, se le pegó y no sé qué y no sé cuánto, y sigue siendo. Está en menos. Tenía un estudiante que andaba revisando este tipo de cosas. O sea, incluso ella más bien en la música, los cambios en la narrativa de las canciones, o sea, como pasamos un poco del bolero aquel de yo sé que nunca besaré tu boca, a lo que les dicen ahora, que ella estaba alarmada de lo que en las canciones raperas y de otras, no sé cómo llamarlas, estilos musicales, se dice y se dicen, ¿no? Los hombres hacia las mujeres. Cuando Claro. algo así prevalece, sí, escucho. Te preguntaba si hay alguna otra precisión que tú crees que sea importante para comprender la violencia de género y la violencia sexual. O a lo mejor ya es momento de decir, para comprender la violencia hacia las mujeres, ¿no? Como retomando incluso estas mismas precisiones que vas haciendo a lo largo de la charla, y la violencia sexual. Sí, pues, mira, cada quien le llama al sapo como quiere, pero yo soy un poco necia con la forma como nombramos los fenómenos, ¿no? O sea, sí, para no hacernos tantas bolas, quiero decir, para cuando si yo digo objeto de 4 patas, pues puede ser desde una mesa hasta mi perro, ¿no? Entonces mejor tener como más claridad, pero bueno, en fin, te decía que creo que quizá un buen ejemplo de precisiones lo tengamos vinculado al asunto de la violencia contra las mujeres y violencia sexual. Lo tenemos ahora, este boom, que me parece muy bien el boom, me parece muy, muy importante que se agende, que se coloque en la discusión pública, en la agenda. No creo que esté discutiendo lo suficiente ni mucho menos, creo que son menciones así cada que repica fuerte, pero bueno, el tema de los cuidados, ¿no? Hay ahora una fiebre, o sea, todas las chicas andan estudiando el asunto de los cuidados, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, entonces yo particularmente lo he discutido con una chica joven que le sabe mucho a eso, mucho, que lo ha estudiado de manera muy rigurosa, muy sistemática, aunque más una lectura de los cuantos y no de los cuantos en términos cuantitativos y poquito en términos de interpretación, ¿no? Como que ahí no han dado mucho. Le cuenta, pero no, como dice un sociólogo español, cuenta las cuentas, pero no cuenta el cuento, ¿no? Entonces vas contando las cuentitas, pero no la narración. El punto central ahí es que me inquieta que se inicien o se establezcan políticas públicas en ese sentido sin considerar el papel que sigue jugando la división sexual del trabajo y de las emociones en países como el nuestro, ¿no? O sea, me cuesta trabajo imaginarme a una chava, bueno, conozco muchos casos donde sí, esto es clarísimo, ¿no? Pero pues uno entiende por qué sí. Pero digamos, en términos generales, sobre todo en poblaciones más conservadoras, poblaciones como más alejadas de la discusión, desde luego incluso ajenas totalmente a la discusión feminista y ajenas
absolutamente a ninguna cosa que les toque, ni con el pétalo de una rosa a sus mujeres, ¿no? Imaginar que una mujer va a ceder sus pequeños lugares de poder, la cocina, el cuidado de los niños, el manejo del gasto, las gestiones, ir y venir y traer para las gestiones por el agua, las gestiones por la banqueta, las gestiones que lo ves enormemente, sobre todo, insisto, no en la Ciudad de México, sino en otras ciudades y en poblaciones semiurbanas o con condiciones urbanas precarias o más precarias que las nuestras, ¿no? Digo, acá no se ve, se cuesta como trabajo, pero estas cosas son deben ir dirigidas a la heterogeneidad que somos, no a la Ciudad de México en particular, ¿no? Entonces me imagino las dificultades para que una mujer ceda esos lugares que ella controla. Por ejemplo, también la vigilancia de sus hijas adolescentes, ¿no? O sea, hay en muchas tradiciones culturales de México una extrema vigilancia de parte de las mamás de que no se arriesguen los cuerpos sexuados de sus hijas y vaya por allá a robársela a alguien que no era el indicado o a atacarle sexualmente a alguien por ahí, ¿no? En fin, hay muchas maneras de enfrentar, ¿no? No es que la población no sepa, ¿no? Solamente las feministas sabemos, ¿no? La gente sabe cosas, muchas cosas. ¿Cómo va a ceder sus pequeños lugares de poder para que el fulano, como decía una socióloga argentina hace muchos años, Yelin, decía, para que entre él a mi cocina, decía Elizabeth Yelin, y se convierta en chef? O sea, mientras que en mi caso es una responsabilidad de todos los días, o sea, no pagada. Si te sale mal el arroz, te van a ver feo. Cuando sale bien, pues hay algún aplauso. Pero él entra a la cocina y es como un chef, ¿no? Se convierte, aunque haga 2 papas quemadas o se le queme la sopa y el bistec, ¿no? Y lo mismo decía respecto al cuidado de los niños, ¿no? Decía, cuando él baña a nuestro hijo, cuando él entra a la bañera, pues está hablando de 100 años atrás, el chico era pequeño, cuando él entra a bañar a nuestro hijo, o sea, es como si entrara a un spa, ¿no? La espuma, es un juego, la espuma y el patito, y juegan y hacen un tiradero de agua y un despapalle. Ya llego yo después detrás de ellos a limpiar el mugrero en la bañera, en el baño, como en la cocina, ¿no? O sea, yo me convierto en pinche y él se convierte en chef, para decirlo de otra manera. Entonces, si una política en este sentido no va acompañada de decirlo en los términos que ahora para todo traen los economistas, si no hay incentivos, pero incentivos en el sentido de que, o sea, ahora sí que las mujeres tengan garantía absoluta de que no van a meter un chef y que no van a meter un violador, ¿no? Es decir, que esos lugares que ellas controlan no van a permitir o no van a conducir a mayor violencia, ¿no? No hiciste la comida, te tocaba a ti, qué sé yo, o sea, las cosas que uno sabe que se dicen entre ellos, ¿no? Entre las parejas y en el ámbito familiar doméstico. Y también la otra parte le decía esta muchacha que está estudiando este fenómeno, le decía, ¿y tú te imaginas a los hombres cuál es el atractivo de lavar los platos? ¿Cuál es el atractivo de todas las actividades de la reproducción que se llevan a cabo en una casa? Lavar la ropa, atenderla, gestiones, ve a apagar la luz, ve por el niño, lo dejas en la escuela, al de la secundaria a las 7, al de la primaria a las 8, al de la kinder a las 9, recoge al de la kinder a las 12, al de la secundaria que se venga solo y al de la primaria a la 1, ¿no? O sea, en la condición general de un país todavía de pobres, o sea, no de clases medias, ¿cómo le hacemos para que una política de cuidados que tiene como principio fundamental
el que le entren los varones a hacerse cargo de la reproducción, a hacerse cargo de la reproducción cotidiana, de la vida cotidiana, que pasa por la comida, por la limpieza, por lavar la ropa, por todas esas cosas que parecen nimias y que son fundamentales, para que no te llenes de ácaros en la cama, para que no andes guarro, no, etcétera, etcétera. El incentivo en donde sigue establecido con fuerza, el que a mí me toca, tareas de a ti, la de ganarte la vida, no sé, cuando en los hechos hay un montón de hogares donde el proveedor económico, por ejemplo, ya no es el padre de familia, el proveedor económico es el hijo mayor que tiene una beca, o el hijo que tiene algún subsidio o alguna beca, ¿no? Y no el padre, que está desempleado o su salario no alcanza para nada. Es decir, donde incluso eso lo tenemos más o menos documentado también en un textito de estos que hicimos para el Endire, cuando las dinámicas, ¿no? Cuando pasan otras cosas, como por ejemplo la sexuación temprana, el regreso del embarazo a edades tempranas. Nos decían en algunas ocasiones maestras de preparatorias públicas del Estado de México que estaban alarmadas de que las chicas ya vienen de la secundaria con su regalito, con su pancita, o se embarazan en el primer año de preparatoria, y este niño o niña va a dar a una familia donde los roles están un poco difusos, donde la mamá es amiga de las hijas, donde la sexualidad se ve de otra manera, donde a lo mejor los papás ya no hacen el pancho de ¿cómo te embarazaste? Le diste la torre a la honorabilidad de nuestro apellido Pérez y todo ese relajo. Y ahora la abuelita, que también suelen ser jóvenes, o sea, mujeres jóvenes que tienen hijas jóvenes, dice, bueno, pues que se quede aquí el chamaco, ¿no? Ahí vemos cómo nos la arreglamos. Es decir, en dinámicas tanto domésticas como producto de mil cosas, ¿no? Pero básicamente de asuntos que tienen que ver con el acceso a trabajo, empleo, a salarios justos, etcétera. Bueno, estas dinámicas, con estas modificaciones además, o sea, una de las cuestiones que es bien inquietante es cómo hay toda esta narrativa de la sexuación temprana, lo cual a uno le hace suponer que va a haber o está habiendo mayor violencia sexual. Si desde niñititas les ponen las pestañas y las ponen ¿cómo se dice? A moverse como Miss Chumpango de abajo, pero Miss al final, si están en este rollo, cuando lo otro, o sea, las condiciones que permiten la violencia contra las mujeres no han sido atendidas y mucho menos resueltas, ¿no? Adivac Radio. Oye, eso me lleva a una última pregunta para redondear todo esto que nos has compartido, y es, pues, ¿cuál es este marco contextual que permite la violencia sexual contra las mujeres? Y digo, me dabas ya el hilo para irnos para allá, porque con esto de las pestañas, ¿no? Con esto de los movimientos de la Miss, creo que vas hacia ese rumbo, pero ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál es ese marco? Pues yo creo que nada que no haya sido dicho por gente muy inteligente que sabe mucho más que yo, por supuesto, que tiene que ver con que también las relaciones, también el amor, también el sexo, también la sexuación cambia con el tiempo, ¿no? Y como cambian básicamente porque se difunden a través de productos que te quieren vender, ¿no? Digamos, el discurso comercial, el discurso de la mercadotecnia, o dicho de otro modo, el mercado capitalista, decía una colega hace muchos años, lo que tú quieras te lo va a vender el capitalismo, lo que tú quieras, desde un niñito negrito para violarlo hasta una jovencita blanca para ser atacada sexualmente, lo que quieras.
te lo va a vender el capitalismo. Entonces, estamos frente a una todo el tiempo, no ahora, no en este momento, todo el tiempo, decía Amorós, ¿no? Hay que ejercer permanentemente el feminismo de la sospecha, porque cuando ya ves como que las cosas andan medio arreglándose, medio yendo para el mundo que imaginamos, para ese mundo que quisiéramos, de igualdad, de respeto, de amores intensos, pero no basados en tú cocinas y yo veo si alcanza con lo que gano en el taxi. De esas, ¿cómo se llama? Surgen como cucarachas, como hongos, narrativas que alimentan modos de relacionarnos, formas de relacionarnos, que en el fondo no han modificado mayormente el patrón sobre el cual que permite que se ejerza la violencia, ¿no? Nosotros lo que hemos observado es que la violencia está asociada a que no cumplas con el rol, ¿no? A que te portes mal, a que te salgas, lo decía ya antes, ¿no? A que te salgas del huacal, a que andes ahí de novedosa. Si te sales de esa estructura, tienes riesgos. A veces sin salirse también las tienes, ¿no? Pero, digamos, yo creo que esta estructura de les más de ahora, más contemporáneas, sexuación temprana, mira la otra, la de, en vez de, pues, de lo que oí ayer, en vez de educarnos para la menopausia, educarnos para la andropausia esa de los hombres, etcétera, te venden pastillas para que sigas teniendo erección hasta los 80 años, ¿no? En vez de formarnos, de educarnos en una forma de sexualidad que nos permita gozar plenamente del sexo a todo dar, o sea, de pasarla a todo dar, sin que esto sea un riesgo para nadie, ni para la salud de las personas, ni mucho menos para su integridad física, emocional. En vez de narrativas en ese sentido, las hay, pero se oyen poco, se oyen menos, no se oyen con fuerza, no tienen canales de transmisión oficiales, etcétera, ¿no? O sea, insisto, las mismas cuestiones estas sobre la mirada o la perspectiva de los cuidados se oye así de vez en cuando, ¿no? Se oye como con cierta timidez, ¿no? Entonces, pues mientras no tengamos narrativas fuertes, que vayan fuertes y que se escuchen por todos lados, que vayan haciendo contrapesos a estas narrativas básicamente centradas en venderte algo, ¿no? Desde la felicidad, la delgadez, el cuerpo, ¿cómo se dice?, delgado, apetitoso, etcétera, hasta erecciones a los 80 años, pasando porque pues una jovencita a los 12, 13 años que se pinta las pestañas, que sabe cómo caminar, va a triunfar en la vida. O sea, bueno, luego que todas quieren ser influencer, o sea, que la chamba por excelencia sea esta. Si no tienes permanentemente narrativas que ofrezcan incentivos para que nos conozcamos, nos vayamos por otros canales, pues tan chino, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Remamos contracorriente todo el tiempo, eso es mi duda, ¿no? O sea, Claro, somos como salmones, ¿no? Vamos a sentido contrario de la fuerza. Hace un rato nos hablabas también del amor romántico como parte de este marco, ¿no?, que permite la violencia sexual. Sí, porque es algo que yo no entiendo mucho, o sea, que no, la verdad no entiendo mucho cómo esa mujer divina, o sea, esa de, ¿quién la cantó? Agustín Lara, ¿no?
mujer, mujer divina, tienes el perfume de una rosa no sé cuánto, esa se convierte en esto de voy a lavarme los labios con agua bendita para lavar los besos que me diera tu boca maldita, ¿no? Y en homenaje a Paquita, la del barrio, que nos ha dejado sintomáticamente el mismo día que Tongolele, o sea, una verdadero objeto sexual, inalcanzable para la mayoría de los machos mexicanos, pero ahí haciendo sus bailes, stepsis, en palabras, pues, bueno, incluso toda la narrativa esa del enojo, ¿no? O sea, una vez que me dejas, te llamo pata de dos, ¿qué? Rata de dos patas, o no sé qué. O sea, toda esos diferentes discursos que al final de cuentas están alimentando, híjole, no sé, una forma de vincularnos, de establecer relaciones, particularmente heterosexuales, me estoy refiriendo, o sea, entre hombres y mujeres, para usar un término en boga, terriblemente tóxicas, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿y cómo le llaman a eso amor, no? O sea, necesitamos con urgencia desmedida indagar acerca de qué es esa emoción, qué es ese sentimiento. Mira, ahí sí los psicólogos tienen cosas que decir y cosas importantes, pero no se metan en las cosas estructurales porque las regamos. Pero bueno, ahí en estos términos, ¿no? O sea, como bien, hay una tesis de una colega de la UNAM, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama esa tesis? Es sobre el bolero, la educación sentimental en México, se llama. Es una tesis de doctorado. Muy interesante porque lo que ella analiza es cómo nos vamos creyendo, o sea, vamos elaborando como una suerte de prerelación, ya estamos predispuestos a establecer relaciones bajo un marco que está fuera de nosotros, ¿no? O sea que una socialización pobrísima en materia afectiva y sexual, y te enfrentas a un mercado que te ofrece, pues en diferentes épocas históricas, el bolero, las cosas de ahora, los raps y esas, no sé cuáles son, que te ofrecen narrativas sobre el amor que conducen a la violencia o al desamor, ¿no? Y al desamor muy rápido, o sea, ya no me gusta ¿no? No me da lo que yo esperaba, y ni qué decir al revés con las chavas, ¿no? Claro. O sea, mira, como decías, yo tengo al consumo, por ¿no? informante calificado al consumo. Yo permanentemente hablo con los taxis que tomo, con los taxis no sé, estoy medio loca, pero hablo con mi perro, pero no con los taxis. Hablo con los taxistas. Hijos de su mois. Podría ser verdaderamente un tratado sobre la cultura machista, las babosadas que dicen, que revelan o reflejan la manera como se relacionan, ¿no? Como establecen. No, es impresionante la vigencia, y estoy hablando de la Ciudad de México, de narrativas, de discursos, de miradas sobre las relaciones, que dice uno, híjole, no tendrá que haber como más interlocución con la realidad, no deberíamos seguir siendo quienes nos hemos dedicado al trabajo de investigación y tal, pero también los movimientos sociales, o sea, preguntarse por qué el rechazo, por ejemplo, del Me Too en adelante, ¿no? Las expresiones contemporáneas, ¿por qué te ven feo, no? ¿Por qué desde mis tiempos nos decían, cuando hacíamos eventos en el que invitábamos a las feministas famosas de aquellos años, que te decía un compa siempre, oye Flori, pero pues no está fea la chava esa, porque es lesbiana, o no está tan gacha, porque es feminista? O sea, ¿cómo lograr salir de esta idea de que los discursos a contrapelo tienen la finalidad de que seamos más libres, más felices, que gocemos de la sexualidad, que desde luego gocemos de la maternidad, por supuesto, o sea, que la maternidad no sea un evento así, ¿cómo se llama?
accidental y fortuito, que te pescó el embarazo, ¿no? Sin enterarte de nada, y que luego lo tengas que construir como maternidad deseada. No, o sea, eso, yo digo que tenemos una carencia, un nivel de pobreza sobre estas temáticas, sobre estas cuestiones, que, vaya, para decirlo de otra manera, no hacen parte de nuestra socialización, ¿no? No se nos socializa en esta, bueno, hablando de mí, claro, yo soy, ¿cómo se llama? Un dinosaurio, uno del Pleistoceno. Entonces hablemos de la socialización en la actualidad, de cómo son, pensando en la gente joven, en la gente que está ahora mismo incursionando en la maternidad y tal, cómo fueron como madres socializadas y cómo van a socializar a sus hijos, a sus hijas, ¿no? ¿Cómo van a ser? Claro. Además de ponerles nombres de, pensando en las nuevas Josefas, que ya llevo 2 en mi haber, digo, ya conozco nietas de amigos, que ahora va a estar de moda, ahora todos van a llevar Josefas, otras se van a llamar Leonoras también, así van a llamar todas. Además de eso, o sea, de recuperar mujeres poderosas de la época de la independencia, ¿cómo las van a socializar, no? ¿Cuál va a ser a ellas y a los varones también, por supuesto? Claro. Se les va a enseñar a vivir en un mundo en el que muy rápido las van a intentar colocar en esa sexuación temprana, en los riesgos que va a ser. En mis tiempos era vivir con miedo, ¿no? Bueno, ahora en la actualidad ha regresado o sea, con miedo y no, porque todas sabíamos que salir a la calle era necesario. O sea, mi hermana, por ejemplo, tuvo toda la vida una aguja de esas que se usaban en los sombreros en principios del siglo XX, unos alfileres grandotototes con los que se sostenían los sombreros las mujeres. Mi abuela le dio uno de esos, un alfilerote, y ella transitó toda su vida en el metro picoteando gente, ¿no? O sea, deshaciéndose de perversos que se le acercaban con una de estas. Otras utilizan pimienta o alguna, pero vas armada, ¿no? O sea, sales a la calle ya así armada, que nadie en el pasado ni en el presente hemos estado exentas de algún piropo, que de piropo tiene lo que yo de astronauta, de un acercamiento nunca buscado, no deseado, de unas escenas de miedo, o sea, que ya rayan en el terror, y bueno, las menos, por suerte, las menos, de una violación, y las menos, porque no son las más, eso hay que tenerlo claro, son asesinadas, ¿no? O sea, no son las más. Florinda, creo que fue una conversación increíblemente compleja, ¿no? Con un montón de cosas para estar tomando notas, muy rica. La verdad es que la disfruté muchísimo, seguramente nuestra audiencia la estará disfrutando mucho, y queremos agradecerte que nos hayas regalado este tiempo, pero también toda tu experiencia y tu conocimiento, porque de verdad nos dejas con ganas de seguir conversando, de volverte a invitar, de tenerte acá conversando otros temas, otras cosas específicas con respecto al tema de la violencia hacia las mujeres y la violencia sexual. Pero por lo pronto en esta emisión nos tenemos que despedir, y muchas gracias por haber estado acá con nosotras. A ustedes, a Laura Divac, por supuesto, porque ha sido una suerte de segunda casa, como podría decir, para mí, por mucho tiempo, muchos años, un lugar que, bueno, puede ser paradójico, un lugar donde se atiende con seriedad y con profesionalismo las violencias sexuales, y sin embargo, en mi experiencia, pues un lugar rico, acogedor, cálido, padre. Bueno, a Laura la quiero un montón, entonces eso es un problema, porque la quiero un montón. Pero bueno, muy contenta de participar en esta iniciativa con ustedes, con su radio,
Y cuando quieran, ya ves que ya te dije que yo para hablar, madre mía, hasta abajo del agua, como dice mi hermana, hasta cuando me andan ahogando. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Felicidades por estas iniciativas tan padres. Y bueno, pues si la vida nos lo permite, nos vemos en otra ocasión. Perfecto, muchas gracias. Esto fue Semillas de Cambio, Violencia de Género, un marco para comprender la violencia sexual, que forma parte de Adivac Radio y se transmite por Violeta Radio. Nos vemos hasta la próxima emisión. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.